En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos todos a Abre los cielos. Recordemos, el último espacio del día en torno a Dios. Estamos abordando esta semana una serie, mansedumbre. Y hoy vamos a ver un punto muy importante frente a esto. La respuesta de Dios para el manso. ¿Cómo responde Dios? Nuevamente vamos a irnos a Moisés, a lo que dice la palabra de Dios y a una historia concerniente a Moisés. En su momento, el más manso de toda la tierra. Nos dice la palabra de Dios aquí en Números 16 algo importante de cómo reacciona Moisés. Números 16, y aquí vamos a resumirlo muy brevemente, porque no nos vamos a detener en lo que ocurrió, sino en lo que sucedió a partir de ahí. Cómo Dios responde frente a algo que le acontece al manso. Número 16 aparece una rebelión, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, lideradas por el primero. Se rebelaron contra Moisés, 250 príncipes junto con Coré, bueno, en fin. Ahí ocurre una acusación directa, estaban llenos de soberbia, se vieron cargados con todo frente a Moisés. Y está ahí Moisés con Aarón. En el versículo 4 de Números 16 dice, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Frente a los ataques, ¿qué hace? El manso se postra delante de Dios. Esto no quiere decir que huye, ni más faltaba, porque él estaba allí. No se dejó intimidar por ello. Pero no olvidemos algo que compartíamos desde el primer día de esta serie, o sea, remontémonos un par de días atrás. El manso, lo resumimos de esta manera, finalmente, depende totalmente de Dios. Pero para depender de Dios, debe buscar a Dios. Para depender de Dios, debe postrarse delante de Dios. Porque si no se postra delante de Dios, se postra frente a los ataques, se postra frente a aquel que lo está señalando, se postra frente a la dificultad, se postra frente a la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Se postra frente a un pueblo que no sabe lo que está haciendo. Pero se postra frente a aquel de quien depende totalmente, que es Dios. En Números 14, si vamos un poco atrás, porque esto estamos en Números 16, pero traigamos a memoria Números 14. Ahí es donde ocurre pues, este famoso acontecimiento o la historia de cuando Moisés envía 12 príncipes o los 12 espías a reconocer la tierra. ¿Qué pasa después de ello? Está ocurriendo esto ahí en Cades Barnea. Después de que 10 trajeron un informe negativo, solamente Caleb y Josué fueron los que dijeron al pueblo, no, pues sigamos. Dios está con nosotros. Pero en Números 14, en el versículo 2, porque tiene mucho que ver con lo que pasa en Números 16, son acontecimientos que van sucediendo. Y el 16, pues ocurre después de Números 14, y vamos a ver aquí. Números 16 dice, y se quejaron, versículo 2, contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, todo el pueblo. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ya comienza la quejadera, comienza ya la victimización. Versículo 4 me dice Números 14. Y diciendo el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Vemos
que Moisés se postró, como lo haría después aquí en Números 16 también, es la respuesta del manso. ¿Y saben por qué se postra? No solamente porque depende de Dios, sino porque el manso sabe cuando el pueblo ha ofendido a Dios y le está orando ahí a Dios y está intercediéndole a Dios. Y está orándole por su pueblo, para aquel pueblo que no sabe lo que hace. Y el manso está allí, presto para interponerse entre Dios y el pueblo. Pero se postra delante de Dios porque sabe que el pueblo ha despertado la ira de Dios. Porque lo han desafiado, lo han afrentado a Dios. Porque se están levantando es contra Dios. Por eso el manso se postra delante de Dios. No malentienda lo que hace el manso, no lo malinterprete de manera alguna, porque el manso conoce a Dios. Volvamos entonces aquí a este pasaje que nos dice la palabra de Dios de Números 16. En la rebelión de Coré, dice, oyendo esto Moisés se postró sobre su rostro, en Números 16, ya pasemos de lo de Cades Barnea. Lo de Cades Barnea lo traemos aquí a colación frente a la reacción de Moisés cuando se postra delante de Dios. Y entonces dice aquí, y habló Moisés a Coré y a todo su séquito diciendo, miren que ahí Moisés les habla. Usted dice, no, pero Moisés debe haberse quedado callado. Sí, Moisés se postra allí delante de Dios y finalmente le habla a Coré y a todo su séquito, aquellos que le están siguiendo, aquellos que lo han empoderado, que le han dado la vocería, a aquellos que dependen totalmente de Coré y no dependen de Dios, como aquel manso. ¿Y qué les dice? Versículo 5. Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. En otras palabras, yo no les voy a responder. Lo que va a suceder es que Dios es el que va a mostrar. Entonces aquí vemos que el manso no se defiende. El manso se silencia frente a ello. Simplemente les comunica. Mañana Dios va a mostrar. Como consecuencia de estar allí en comunión con Dios, de postrarse delante de Dios. Estamos aquí entonces en Números capítulo 16. Luego más adelante, ¿qué sucede? Mueren Coré, Datán y Abirán. Y entramos en el versículo 17, en el capítulo 17 de Números. Aquí estamos acortando un poco la historia. Y aquí vamos a ver la respuesta de Dios para el manso. Cómo Dios responde frente a una situación concerniente al manso. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Números 17, versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada uno de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Versículo 2. Y escribirás el nombre en cada uno o de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Entonces estarían los 12 príncipes. Cada príncipe, pues, tendría una vara. En la vara pondrían su nombre. Obviamente, Aarón, que era la tribu de Leví, pues pondría su nombre ahí sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendría una vara. Versículo 3. Y las pondrás, las 12 varas, entiéndase, en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaría a vosotros. Ustedes la pondrán ahí en el tabernáculo, o sea, delante de la presencia de Dios, que eso representa. Versículo 4. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, dice Dios, va a florecer. Y hará cesar delante de mí
las quejas que los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. O sea, contra ti, Moisés, y contra Aarón. Dice Dios. Ponen entonces las 12 varas delante de el tabernáculo de reunión, delante del testimonio. Y yo me voy a manifestar. Versículo 8 dice, y aconteció que el día siguiente, vamos a ver qué pasó. Vino Moisés al tabernáculo del testimonio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es una vara? Una vara es una rama seca, que ya está muerta, está inerte, no tiene vida en ella. Las varas eran ramas de árboles. En este caso, por ejemplo, de un árbol de un almendro, como el caso específico de la vara de Aarón. Ahora lo vamos a ver. Pero seco. Una rama seca, un pámpano seco. ¿Cómo tenían que aparecer las varas al día siguiente? Pues de la misma manera. Pero ocurrió algo sobrenatural en la vara de Aarón. Y aquí la vara de Aarón, dice el versículo 8 de la casa de Leví, había primero reverdecido, segundo echado flores, tercero arrojado renuevos y cuarto producido almendros. Miren la respuesta de Dios. O sea, habló Coré, listo, él ya expuso sus razones. Moisés, ¿qué habló? Moisés, ¿qué dijo? Nada. Dijo, Dios se va a manifestar y mañana él va a decidir a quién escogido y a quién acercará para sí. O sea, Dios es el que va a hablar. Yo no voy a hablar. Voy a dejar que Dios actúe. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Están las razones de Coré, Datán y Abiram. Está allí la respuesta de Moisés. ¿Cuál fue? Yo aquí nada tengo que decir. Yo no me voy a defender. No olvidemos que Dios es el que pelea por el manso, que Dios es el escudo del manso, pero Dios también responde por el manso. ¿Y de qué manera lo hace? Lo hace de una manera notoria, de una manera que es evidente. Primero, reverdeció. Vamos a ver este punto. La vara de Aarón reverdeció. Es necesario permanecer en él. Es necesario que mi vara permanezca en el tabernáculo para que siempre reverdezca. Y eso es lo que Dios hace. No olvidemos que todo este tema de mansedumbre, manso, de ahí sería también la palabra remanso, remanente, quiere decir permanecer. Pero la vara ahora permanece delante de Dios. La vara de Aarón reverdeció. ¿Y por qué reverdece? Miren lo que dice Job 14, versículos 7 al 9. Porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra de su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Me dice así el versículo 9. O sea, la vara, que es la rama seca, reverdece con el agua. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que hace Dios por medio de su Santo Espíritu. Reverdece mi vida. ¿Dios con quién está? Con quien está su Espíritu. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 17, 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol de abajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Clarísimo. Dios es el que levanta el árbol bajo y Dios es el que reverdece el árbol seco. Reverdece, dice claramente Dios por medio del profeta Ezequiel. Dios habla aquí claramente. Dios es el que reverdece.
Y Dios respondió. La palabra fue clara delante del pueblo. La vara de Aarón fue la que reverdeció. Mi vida tiene que reverdecer. La respuesta de Dios para el manso es el reverdecimiento, siempre de reverdecer. Segundo, me dice que la vara de Aarón echó flores. El echar flores es el proceso previo al fruto. Aunque aclaro aquí un punto. Muchas veces el fruto en sí es la flor. Por ejemplo, unos rosales. El fruto de la rosa, yo voy cortando y el fruto de la rosa y yo ahí pues de ello hago un ramo muy lindo de rosas que seguramente pues le doy a mi esposa, usted le da a su enamorada, aquí a la cual pretende, en fin, acompañado seguramente de una serenata, así sea virtual hoy en día, bueno. Pero echa flores. La vara de Aarón reverdece y luego echa flores también. Pero las flores representan también la hermosura de aquella vara. Dios no solamente reverdece mi vida, sino que también me hermosea con su presencia. Es aquella hermosura que solamente viene de Dios. No es aquella hermosura como el mundo la conoce. Ay, no, Dios me hace linda, dice la mujer. No, Dios la hermosea, que va mucho más allá de ello. No olvidemos que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, el corazón alegre tiene que ver con mi interior. Cuando mi interior recibe el agua, percibe el agua, reverdece y como consecuencia de ello hermosea entonces mi vida. El reverdecer es para que continuamente eche flores. La vara de Aarón reverdece. La vara de Aarón echa flores. Increíble. Una vara seca. Miren, su vida y la mía es como aquella vara seca. Ahí estamos. Pero Dios, ¿qué hace? Dios reverdece mi vida cuando yo permanezco en Él. Por eso es necesario permanecer en Él, permanecer en su presencia. Y mientras yo permanezca, yo voy a reverdecer. Ahí estoy, permaneced en mí, mi palabra permanece con vosotros. Como el pámpano a la vid, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que Dios hace de manera sobrenatural cuando estoy en su presencia. Miren la respuesta de Dios tan clara. La vara de Aarón reverdece, la vara de Aarón echa flores. La respuesta de Dios para el manso. Tercero, no solamente reverdece y echa flores, sino que dice la palabra de Dios que la vara de Aarón arrojó renuevos. El renuevo es necesario. Dice la palabra de Dios en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, entendemos que Jesucristo es el renuevo que fue dado al mundo para salvación. Claro que sí, a esto se me refiere específicamente Isaías. Pero aquí vemos entonces que en la vara de Aarón además arrojó renuevos. El renuevo es la evidencia de que estoy compartiendo de la fuente de agua, la estoy compartiendo a otros. Arroja renuevos. Esto tiene una doble implicación, que mi vida permanentemente está siendo renovada, como lo entiendo yo en Romanos 12, 1 y 2. Yo no puedo conformarme a este siglo, sino que día a día tengo que transformarme mediante la renovación de mi entendimiento. Mi entendimiento tiene que renovarse permanentemente. Mi vida tiene que renovarse.
Ustedes saben que algo muy importante en el cuerpo es que las células se van renovando. Momento a momento tengo que renovar mi vida, pero también tengo que arrojar renuevos. Y ahí es donde estoy evidenciando que estoy compartiendo a otros de la fuente de agua, de la fuente que es Cristo, del agua que es el Espíritu Santo de Dios, que estoy compartiendo. Ese es el arrojar renuevos. Entonces yo no me puedo quedar simplemente con el ser reverdecido. Claro, Dios reverdece mi ser. Vean qué importante, eso representa el nuevo nacimiento, porque estoy muerto, pero ahora yo vuelvo a nacer de nuevo. Y es necesario morir para nacer, como el Señor nos enseña frente al tema de la semilla. Es necesario que muera para que nuevamente, pues de ahí nace un árbol. Es necesario que yo muera. Y yo estaba muerto, pero el reverdecer es el nuevo nacimiento en mi vida. Y luego Dios va permitiendo que yo voy reverdeciendo y Dios va cambiando mi vida. Y ahí vamos viendo que va floreciendo mi vida. Muchas cosas cambian en mí. Florece mi vida, florece mi familia. Voy floreciendo en medio del ambiente, en el entorno donde me encuentro. Otros ven ese florecimiento en mi vida, esa hermosura en mi vida, ese cambio en mí. Otros lo van notando, claro, porque yo he reverdecido, porque Dios me ha reverdecido, porque yo he bebido el agua, porque estoy experimentando el nuevo nacimiento. Él me ha dado vida. Pero aquí también es necesario renovar, o mejor, arrojar renuevos también. Pero finalmente me dice la palabra de Dios que la vara de Aarón reverdeció. La vara de Aarón echó flores, arrojó renuevos y en cuarto lugar produjo almendras. Bueno, aquí queda evidenciado que esa vara algún día fue una rama de un almendro, de un árbol de almendras. Produjo almendras. La almendra es el fruto de ella, el fruto del árbol. Y entonces va produciendo almendras. Y sabemos que el fruto de Dios, que me da por medio de ese Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estamos hablando pues de la mansedumbre. Entonces Dios hace de mí un hombre manso, pero además, pues con todo el fruto que vemos aquí en la palabra de Dios, produce almendras. O sea, mi vida es una vida fructífera de aquella vara que estaba seca. La respuesta de Dios. Mire, en situaciones adversas, situaciones difíciles donde seguramente usted dice, ay no, yo no sé qué hacer. Mire la vara de Aarón, mírela. Y mire si la vara de Aarón está reverdeciendo. Mire si la vara de Aarón está echando flores. Si está arrojando renuevos. Pero también se está produciendo almendras. Mírelo, mire eso. Es evidente lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo me manifestaré. ¿Usted está viendo la manifestación de Dios o no? Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo los he elegido a vosotros. Yo mañana, dice Dios, mañana, dice Moisés, Dios antes de Moisés, Dios va a mostrar de con quién está Dios, a quién ha elegido Dios. Pero ¿qué dice? Yo los he puesto para que ustedes lleven fruto, que vuestro fruto permanezca, que ustedes permanezcan ahí, permanecer como aquel manso, vuestro fruto permanezca. El manso es aquel que permanece, recordemos.
Por lo tanto, el fruto permanece y por eso dice vuestro fruto. Cuando yo me apropio del fruto de Dios, claro, es el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, pero ahora es mío. Vuestro fruto permanezca. Y cuando ese fruto permanece en mí, yo puedo pedir al Padre todo lo que yo quiero y Él me lo dará. La respuesta de Dios para el manso. La respuesta de Dios es evidente para el manso. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, tú eres mi manso Dios, pero yo también te he dicho que quiero ser como tú. Yo quiero el fruto del Espíritu Santo de Dios en mi vida, quiero la mansedumbre, pero quiero todo el fruto que dice ahí tu palabra. No solamente porque quiero ser como tú, sino porque yo lo necesito. Porque así como lo hemos visto a lo largo de esta semana, porque eso es lo que Dios me da calidad de vida, lo que me brinda salud. Esto es lo que yo quiero, vivir tranquilamente. Y esto es lo que me permite la mansedumbre, aquella mansedumbre que viene de ti, como fruto de llenarme de ti, como fruto de aprender de ti, Jesús, y de ser como tú. Señor, yo quiero ser aquel manso. Dios que no se deja llevar por las emociones, que no sale a defenderse de una manera emotiva, conducida por sus pasiones. No, que confíe plenamente en ti, que dependa totalmente de ti. No quiero ser como aquel Coré, Datán y Abiram que expone sus razones, no. Señor, que tú pelees por mí, que mi causa sea la tuya, Dios. Que la causa de este manso con minúscula sea la causa del manso con mayúscula. Y yo soy aquel mansito pequeño, o quizás todavía soy un buey que está aprendiendo. Pero yo quiero ser aquel manso. Pero soy muy pequeño, Señor, pero estoy ahí, haciendo yunta contigo, aprendiendo de ti. Pero gracias a Dios porque en momentos de dificultad, de señalamiento, tú eres el que actúa, tú eres, Señor, el que se manifiesta, como lo hiciste en los tiempos de Moisés y de Aarón. Dios, que mi vara, que mi vida reverdezca siempre, porque permanece en ti. Esto quiero, Señor, permanecer en ti, para que mi vida reverdezca siempre, para que mi ser sea un reverdecimiento, para que siempre arroje flores. Dios, florezca, para que siempre arroje renuevos y produzca almendras. Sí, mi Dios. Señor y Dios, gracias por ser mi manso y gracias por siempre responder mi oración y responder a través de lo que tú haces en mi vida, de lo que tú has hecho en mí, mi Señor y mi Dios. Ahora, que tu bendición sea sobre todos en esta noche. Y nuevamente, que tu manto de protección cubra cada familia. Te lo pido a ti, mi Señor y mi Dios. Amén. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a seguir mañana con otro punto importante de lo que concierne la mansedumbre. Les adelanto el tema, se llama el remanente. 9 de la noche, abre los cielos, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro.